Ustedes, ¿qué cosas han dejado de hacer, de decir, de pensar, de sentir? Porque eso no es de hombres. O porque eso no lo debería hacer una mujer. O porque es de gays. La sociedad nos castiga si intentamos responder a estas preguntas. Y todos hemos castigado a alguien porque ha intentado romper estos moldes. Pero el desarrollo de una identidad óptima requiere que rompamos algunos de estos moldes, que nos hagamos preguntas, que cambiemos de opinión, que exploremos. Y sobre todo en torno a la identidad sexual, la literatura nos ha enseñado que las personas que evitan esa exploración, que se van directo al guión que nos entregan, tienden, por ejemplo, a no comprender mucho esto de la idea de diversidad sexual y de género. Lo piensan de modo abstracto. Pero claro, porque si no entiendes la complejidad de tu propia orientación sexual, no vas a entenderla en otras personas. Y por eso estudio la orientación sexual, porque nos da información sobre quiénes somos, sobre cómo son las relaciones entre las personas, es decir, sobre nuestro mundo social. Pero la mayoría de personas todavía cree que orientación sexual se refiere a relaciones sexuales y entonces eso causa rechazo. Acá en la universidad me dicen, por ejemplo, pero ¿cómo vas a preguntar eso? Eso es íntimo. A mí qué me importa con quién se está acostando fulanito. Y yo entiendo el rechazo, porque la palabra sexual históricamente ha tenido una connotación muy negativa, en lo médico, en lo legal, en lo moral, incluso actualmente como algo que tiene que regularse en normativas y sobre todo como una fuente de vergüenza. Tradicionalmente definimos la orientación sexual como mi atracción hacia otras personas, que no es una comprensión errada, pero es incompleta. Porque pone o condiciona quién es la persona a que haya una pareja y a quién es esta pareja. En realidad el concepto de orientación sexual surge de distintos campos del conocimiento para profundizar en aquello que entendemos que es ser hombre, que es ser mujer, cómo lo femenino y lo masculino configuran nuestro mundo y configuran nuestras experiencias. No será sorpresa para ustedes el saber que la primera orientación sexual más frecuentemente identificada en la literatura a nivel internacional es la heterosexualidad. Y se invierten muchos esfuerzos para establecer que la heterosexualidad es lo único que cabe en este mundo. Pero la segunda orientación sexual más frecuentemente identificada en la literatura a nivel internacional bota un poco por el suelo todos estos esfuerzos. ¿Cuál es esa orientación sexual? Mayoritariamente heterosexual. Esta es una categoría que emerge cuando la orientación sexual se puede ver desde un punto de vista multidimensional y cuando las personas tienen la oportunidad de reportar su orientación sexual en una pregunta abierta. Entonces, para hablar un poco más, para comprender mejor quiénes somos, cómo nos relacionamos con el mundo, quiero contarles 3 lecciones que nos ha dejado esta categoría de mayoritariamente heterosexual. La primera es la variabilidad. La manera en la que nos relacionamos con lo femenino, con lo masculino, tiene una variabilidad natural entre las personas. Ustedes pensarán, cuando escuchan mayoritariamente heterosexual, esta es otra de las categorías que la gente se inventa ahora. Y sí, porque todas nuestras categorías son inventadas. El término heterosexualidad se inventó hace 150 años, pero sí nos permite hablar de fenómenos que han estado presentes desde hace un buen tiempo. Lo que sabemos ahora en términos de orientación sexual ha venido gestándose a partir de los estudios de Fritz Klein en 1980. Y la atracción es solamente una de al menos 7 dimensiones que hemos identificado en torno a la orientación sexual. Entonces, en una encuesta yo les pregunto, ¿cuál es su orientación sexual? Yo no les estoy preguntando por atracción, por comportamiento, por fantasías sexuales, por una serie de aspectos interpersonales. Les estoy preguntando por el último punto. ¿Cómo se autoidentifican ustedes en el presente? Efectivamente, esa pregunta no me dice quién es la persona ni cómo se comporta sexualmente. A mí, como investigadora, me sirve porque es un dato que puedo relacionar con otras condiciones sociales para identificar patrones sociales. Pero eso es todo.
Una segunda lección que podemos obtener de todo esto es que la orientación sexual cambia con el tiempo. Hay mucha evidencia al respecto. Una de las evidencias más contundentes es un estudio del 2019 en el que se analizaron los genomas de 447.552 personas para establecer cómo cambiaba a lo largo de la vida la relación entre genes, cultura y orientación sexual. Y en un ejemplo un poco más anecdótico, hasta hace 10 años yo creía que era heterosexual, a regañadientes, pero era lo que había en ese momento. De repente un día simplemente me di cuenta que no lo era y que en realidad nunca lo había sido. Y la literatura nos dice que cuestionar tu sexualidad es cuestionar tu vida entera. Es entrar en crisis, y entrar en crisis no está bien visto por la sociedad, sobre todo en torno a la sexualidad. Tú deberías tener tu trayectoria clara, como un hombre masculino con atracción hacia las mujeres, o como una mujer femenina con atracción hacia los hombres. Lo que yo era, lo que yo soy, lo que somos muchas personas, no estaba en ese guión que nos dan desde la infancia. Y eso fue lo que me llevó a este interés de estudiar cómo las personas adultas se relacionan con su orientación sexual a lo largo del tiempo. Entonces, en un estudio con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, le preguntamos a 187 personas que se autoidentificaban como heterosexuales cómo habían sido sus vivencias en estas 7 dimensiones que yo les mostré. Y en promedio, en concordancia con la literatura, efectivamente sus experiencias eran mayoritariamente heterosexuales. Pero también dentro de esos promedios encontrábamos participantes que habían reportado que habían tenido, por ejemplo, alguna relación sexoafectiva con personas de su mismo sexo en el pasado. Porque el promedio también esconde variabilidad. Ustedes pueden ser una persona muy promedio, pero dentro de eso también se esconde una variabilidad que a lo mejor no siempre es bien recibida por el mundo externo. Entonces, sabiendo esto de la variabilidad de la orientación sexual a lo largo del tiempo, llegamos a la tercera lección que podemos sacar para comprender un poco mejor quiénes somos. Y se los explico con lo que me pasó a mí. Yo cuestioné mi sexualidad, cuestioné mi vida entera y me dije, si creo que pertenezco a este grupo, debería hacer cosas que hacen los miembros de este grupo, a ver cómo me siento, a ver si siento que calzo. Entonces, ese año me fui a inscribir como voluntaria en la Marcha del Orgullo en la ciudad en la que viví en la ciudad, en ese momento. Y me tocó correr 2 kilómetros deteniendo el tráfico mientras venían los autos por calles laterales para ayudar a que la marcha pasara por la avenida principal. Al final del día quedé hecha polvo, pero nunca en mis 30 y tantos años hasta entonces, hasta ese día, me había sentido tan completamente yo. Entonces la tercera lección que sacamos de esto es que la orientación sexual efectivamente tiene que ver con la identidad y está bien explorarla. Y de nuevo, esto no tiene que ver con ir a buscarse parejas. La orientación sexual es multidimensional y la exploración puede serlo también. Puede ser psicológica, simbólica, en términos de apariencia. Pueden ir a hablar con personas nuevas, que fue lo que yo hice. Pueden hablar de nuevos temas de conversación. Es como probarse distintos sombreros para ver cuál calza, o tener distintos sombreros incluso para distintos contextos. Y nadie más que ustedes puede escoger esos sombreros. Nadie puede forzarles un sombrero que no les acomoda. Entonces yo no estoy acá para contarles o para decirles cómo identificar su orientación sexual, ni si lo han hecho correctamente o no. Eso lo sabrán ustedes mejor que nadie. Y si no lo saben, está bien. No hay que tener todo resuelto en esta vida. Lo que yo vengo a decirles es que este concepto de orientación sexual, que nos suena algo de lo que no deberíamos hablar, que es tan amenazante, en realidad nos permite hablar de identidad. Nos permite hablar de trayectorias de vida, nos permite hablar de nuestra capacidad como seres humanos de crecer en múltiples direcciones y cómo eso contribuye a nuestro bienestar, a nuestro sentido de autenticidad, a nuestro respeto por otras personas. No importa la edad que ustedes tengan, siempre le va a llegar a alguien o algo que le haga desafiar esas nociones que ustedes tienen de qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué hay más allá de eso. Dense permiso de explorarlo, dense permiso de que eso sea.
dense permiso de salirse un poquito del guión. Y esto no es para que ustedes cambien quiénes son ustedes, es para que se den cuenta que el mundo social en el que vivimos es muchísimo más grande de lo que hemos creído hasta hoy.